Floricanto.digital presenta. La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Dios nos convoca, vengan y escuchemos su voz. La mesa ha preparado su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. 8 de julio es domingo, el 14º domingo del tiempo ordinario. Iniciamos la segunda semana de este gran mes de julio, dedicado al emperador en el calendario romano, en el calendario gregoriano, pero hoy dedicado a ti. Déjate querer. Escucha hoy la palabra en las 3 lecturas, porque el domingo hay más tiempo para la escucha, hay más tiempo para la meditación y hay más tiempo para dejar que la palabra de Dios, la palabra del Señor, nos transforme. En la primera lectura, muy breves a propósito en esta ocasión, es del libro del profeta Ezequiel. ¿De qué nos habla? Del envío. El envío a los israelitas. Pero no es correspondido, ellos se rebelan, no le vamos a hacer caso, ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. En la segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hemos seguido la lectura semicontinua de esta carta, que ya es otra generación de cristianos que habitan allá en Corinto. Y en esta ocasión, Pablo va abriendo su corazón y dice: presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Y en el Evangelio de este día, no olvidemos que es el año que seguimos el Evangelio según San Marcos, en el ciclo B, como está organizada la liturgia católica de cada domingo. Escuchemos el texto de este domingo, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Quién no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llama la atención las posibilidades de la fe, pero también la libertad del que cree, o no cree, o no quiere creer, o no puede creer. Jesús no vino a imponer nada. Jesús siempre pregunta si quieres. Es decir, la fe es un don
pero se va a hacer realidad si es recibida. ¿Y qué va a suceder si no es recibida la fe? Si no es correspondida, si no se hace responsabilidad. Ya sabemos que es muy diferente vivir con fe en Dios a vivir sin fe en Dios. Trasladémonos a la gente de aquel tiempo. No aceptan a Jesús, no responden a Jesús, se rebelan. Lo escuchamos hoy en la primera lectura. Y es algo parecido que pueda suceder en nuestro tiempo. Yo creo que algunos de mi edad recordamos allá en los años 60, sobre todo, quizá un poquitín al terminar los años 50 del siglo pasado, cómo hablábamos de rebeldía. Se rebeló y sobre todo había una expresión, rebeldes sin causa. Tengo entendido que hasta el nombre de un conjunto musical llevaba ese nombre. ¿Y cómo se expresaba esta rebeldía? Pues se expresaba en formas, en lugares diferentes. Iba desde la manera desgarbada de ser, vestir, de hablar, de cantar. También hasta el otro extremo, hasta la toma de las armas, para defender un ideal, para afirmar una ideología, para defender un interés. Rebeldía en muchas ocasiones se va a convertir en protesta, que era la manera común de decir a los cuatro vientos que no se estaba de acuerdo. Los rebeldes pues siempre han existido, con causa o sin causa. Ser rebeldes, claro que es un riesgo esperado y calculado de la libertad. Es lo mismo en el campo de la fe. Uno se puede resistir y decir, no quiero creer. No quiero creer. La etimología de la palabra rebelde, rebellum, habla de volver a hacer la guerra. Entonces, contiene, a partir de la libertad personal, contiene una buena dosis de agresividad, de violencia. Pues bien, hoy escuchamos esto en el Evangelio. No es fácil creer. Ponemos muchas resistencias, y no solamente así en el sentido de pasividad, sino también en el sentido de acción, ¿no? Hoy Ezequiel habla de pueblo rebelde, raza rebelde. Ezequiel recibe esa misión no tan agradable, de guiar al pueblo del destierro en Babilonia a su tierra para reconstruir su identidad y su misión como pueblo elegido. No todo el mundo le creyó. Es más, hasta lo despreciaron, lo persiguieron. En el Evangelio Jesús sufre lo mismo. Usa una frase conocida para referirse a sus paisanos y familiares rebeldes. Dice, todos honran a un profeta, menos los de su tierra. El evangelista describe en unas cuantas líneas lo que sucede en el interior, en el corazón de los paisanos rebeldes de Jesús. Hay una mezcla, Primero se admiran de él, luego cuestionan su origen. Qué curioso, su origen. Hay 4 preguntas sobre su honorabilidad. Estaban desconcertados, dice el texto sagrado. Y su conclusión es rechazarlo. ¿Qué hace Jesús? Escucha, atiende, percibe el rechazo, pero eso no le quita su misión. Yo me pregunto hoy, en el campo de la fe, segundo domingo de este mes de julio, en el campo, en el tiempo de hoy, no sé si seamos rebeldes de la misma manera como eran aquellos paisanos de Jesús. El mensaje de este domingo va precisamente en esa dirección. Nos ayuda a analizar nuestro interior, a cuestionarnos en nuestra fe. ¿Qué suscita Jesús hoy en nosotros? ¿Admiración? ¿Desconcierto? ¿Indiferencia? ¿Creer o no creer en Jesús es
una gran responsabilidad. Y el creyente tiene que hacerse esta pregunta. El no creyente seguramente también va a ser cuestionado por los que se cuestionan. Los desafíos de la fe en Jesús hoy no son muy diferentes a los desafíos que tuvieron que enfrentar sus paisanos de aquel tiempo. En cada época cuestionamos su origen y cuestionamos la honorabilidad de quienes creen en Él, con matices propios de cada pueblo, de cada cultura. Quizás hoy las rebeldías se expresen en una indiferencia, yo le llamaría, dispensen la redundancia, una indiferencia indiferente, una actitud líquida, una actitud de no me importa, que corra, que se vaya. Preguntémonos hoy, ¿cómo es mi fe en Jesús? ¿Estamos comprometidos en su seguimiento? ¿O estamos siguiendo lo que aquellos rebeldes y los rebeldes de nuestro tiempo? ¿Estamos siguiendo en esa actitud? ¿Seguimos en esa actitud de indiferencia? ¿De dar lo mismo? ¿De más o menos? ¿De no compromiso? Buena pregunta. Tú tienes la respuesta. Ojalá que no seas esa raza rebelde. Buen domingo, buen inicio de semana. Florica.